no estoy enterado si la acción de inconstitucionalidad la presentaron los senadores también. ¿No fueron nada más los jueces? Ah, bueno. ¿Recuerdan? Hace 2 días subí este video, hice este video, me parece que lo traje en el Caporal Nocturno o en el Vespertino, ya no recuerdo exactamente en cuál de los dos, pero les platiqué de que el diario El País reveló que sumaban más de 2,000 amparos los tramitados desde el Poder Judicial en contra de la reducción salarial propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Más de 2,000 amparos. Ya habíamos escuchado desde hace bastantes meses la resistencia del Poder Judicial, pero ahora el diario El País ya le puso cifra. Lo ahondamos ampliamente en ese video, lo pueden buscar en la lista de reproducción nacional. Le puso cifra al número de amparos. En este video, que ya después lo subí en el Caporal a Cucharadas, con la respuesta de López Obrador, que dijo López Obrador, están en su derecho de impugnar, ellos deberían de bajarse el sueldo, no es justificable que digan que me voy a volver corrupto si no me pagan mucho. Incluí lo expuesto con la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Quiero destacar un dato. El hecho de que Andrés Manuel López Obrador responda a las críticas, responda a los señalamientos, no quiere decir que ahí se agota el tema. No quiere decir que ya se hizo justicia. Con el hecho de que él le pregunte algo a la prensa y él lo responda y lo verbalice. Y lo digo porque he notado en varios portales de internet, en otras plataformas, incluso en mismo YouTube, en donde dicen, le respondió Andrés Manuel López Obrador a los jueces y les dijo que son corruptos y todo, como si eso resolviera el tema de los amparos, como si eso, con el simple hecho de decirlo, ya se agotó y ya los exhibió y ya punto, vuelta a la página. No, y no es por criticar o hacer de menos las expresiones de Andrés Manuel López Obrador, para nada, sino que es con el objetivo de darle la dimensión que merece este enfrentamiento o este problema, este desafío del Poder Judicial y a la vez también de este desafío del Poder Ejecutivo en materia salarial. De este problema, de este encontronazo, vaya, de ambos poderes. Y destacar que este tema va a dar mucho de qué hablar. Responda o no responda Andrés Manuel López Obrador, diga o no digan los jueces, los magistrados, etc. Resulta que ahora, ya que el Poder Judicial está resistiéndose a la reducción salarial, la oposición política de Andrés Manuel López Obrador está aprovechando estas diferencias para sumarse al Poder Judicial. ¿A qué me refiero con la oposición política? Bueno, estamos viendo un documento que está firmado por representantes del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, de senadores en específico de estos partidos y de Emilio Álvarez y Casa, quien es senador por la vía independiente, en donde manifiestan que apoyan el punto de vista del Poder Judicial, de que no les reduzcan, el salario a los jueces, a los integrantes del Poder Judicial. No se van por el tema de la austeridad, no dicen, es que no queremos austeridad, no. El argumento que da la oposición de López Obrador es que existe con el hecho de reducir el salario al Poder Judicial, existe una violación a la autonomía del Poder Judicial. Y lo que quiere el Poder Ejecutivo es poner de rodillas al Judicial. Eso es lo que argumentan los senadores de la oposición actualmente a través de este documento. Lo que estamos viendo en pantalla es un documento de una presentación de acción de inconstitucionalidad
que presentaron precisamente los senadores. Y vamos a ver el documento a detalle. Este no es. Aquí estamos. Aquí tenemos el documento. Dice, ya tiene la firma de recibido. Dice de recibido de un enviado en 78 fajos y 7 copias del presente escrito en 132 páginas. Demanda de acción de inconstitucionalidad. Promoventes, 33% de los integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Hago un paréntesis. Para promover una acción de inconstitucionalidad desde alguna cámara, es necesario al menos el 33% de las firmas del respaldo de quienes integran esta cámara, de tal manera que procede en número de acuerdo con la ley. Dice, asunto, bienvenido la Marilita Bebo. Asunto, escrito inicial de demanda. Empieza así el documento. Ministros, va dirigido a los ministros integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y dice, los suscritos senadores de la República integrantes de la 64 legislatura, personalidad que acreditamos en términos de las constancias expedidas por la Secretaría de Servicios Parlamentarios del órgano legislativo, con fundamento en etcétera, 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 en tiempo y forma y respetuosamente, comparecemos para promover demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el Código Penal Federal aprobado por el Congreso de la Unión el 13 de septiembre del 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación del pasado 5 de noviembre del 2018, por actualizar las normas referidas, diversas contradicciones con el texto constitucional. Ahora bien, en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 62 de la ley reglamentaria, se designan como representantes comunes a efecto de que puedan actuar conjunta o separadamente durante el trámite del presente asunto los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, ojo con los nombres, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera Espinosa, Dante Alfonso Delgado Ranuro y Emilio Álvarez y Casa. En tal sentido se señala como domicilio, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la primera página del documento que presentaron, que ya veíamos que son bastantitos, en donde dicen que consideran que el Poder Ejecutivo quiere poner de rodillas al Poder Judicial, reduciéndoles el salario para que ganen menos que lo que gana el presidente de la República, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador, y que la cifra es de 108,000 pesos, el tope salarial. Esto es lo que presentaron los priistas, panistas, periodistas y de Movimiento Ciudadano y Emilio Álvarez y Casa en la Cámara de Senadores. Llama la atención algo. Yo ya mencionaba en el video anterior que los jueces y los magistrados son los que se están amparando. Y lo que llama la atención es que el amparo lo tienen que resolver en el Poder Judicial. Por lo tanto, tenemos a alguien que es juez y parte de este problema. Son los jueces y los magistrados quienes no quieren que se reduzca su salario, y serán los jueces y los magistrados, será en la Suprema Corte de Justicia, según lo están pidiendo, quien resuelva este tema. No sé qué vaya a pasar allí, cómo alguien pueda ser juez y parte. Indiscutiblemente a todos les interesa este tema, a todos los que integran el Poder Judicial les interesa este tema. Y hay otro asunto ahora. Si se le suman, si el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano manifiestan su respaldo al Poder Judicial, la pregunta es, ¿compromete el actuar del Poder Judicial a los intereses de la oposición de Andrés Manuel López Obrador? Si esto prospera en un futuro, los jueces, los magistrados, el Poder Judicial en general, tendrá algún favor que pagarle a la oposición de Andrés Manuel López Obrador. Se están aprovechando los partidos políticos de oposición para aliarse y ser más los que están en contra de la gente de López Obrador y aliarse con el Poder Judicial.
Bueno, la pregunta está en el aire. En tanto, el PRI ya emitió un comunicado. Obviamente todo esto tiene un tinte, pues el punto es capitalizar y hacer más fuerza de donde haya. Bien dicen, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y tenemos este comunicado del PRI que dice lo siguiente: grupo parlamentario del PRI en la 64 legislatura. Presenta el PRI acción de inconstitucionalidad en rechazo a la ley que violenta división de poderes. Ojo, no están argumentando que están en contra de la reducción salarial, sino argumentan que el hecho de que el Poder Ejecutivo quiera reducir el salario al Poder Judicial significa que está siendo invasivo en las labores del otro poder, el cual debe de ser totalmente independiente uno de otro. Dice, priistas están en favor de la austeridad y en contra de los privilegios. No vayan a pensar mal. El Ejecutivo Federal no puede estar por encima del Legislativo y Judicial. Esas son las precisiones que justo acabo de hacer y que, bueno, están escritas prácticamente desde el inicio de este comunicado, con fecha de hoy, 5 de diciembre del 2018. Las y los senadores del grupo parlamentario del PRI, junto con legisladores de otros partidos políticos, presentaron el día de hoy ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el cual violenta la división de poderes. Las y los priistas se pronuncian a favor de acabar con los privilegios y gastos excesivos donde los haya, pero consideran que esto no debe servir de pretexto para que el Ejecutivo se quiera situar por encima de los otros poderes y no debe lesionar los derechos humanos ni laborales de las y los trabajadores. La acción de inconstitucionalidad fue suscrita por senadoras y senadores de otras fuerzas políticas, por lo que cumple con el requisito del 33% de los legisladores, de legisladoras y legisladores requerido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, fue presentada en tiempo y forma, por lo tanto es procedente ante el Tribunal Constitucional. El grupo parlamentario del PRI del Senado rechaza injerencias entre los diferentes poderes de la Unión porque el Ejecutivo no puede estar por encima de los poderes legislativo y judicial, como lo pretende la Ley de Remuneraciones. Sin división de poderes no hay democracia, suscriben. Ante ello, las y los senadores, bienvenido Génesis o bienvenida Génesis. Ante ello, las y los senadores del PRI están a favor de eliminar los privilegios de los servidores públicos siempre que no vaya en detrimento de su desempeño y se reconozca su calificación profesional mediante condiciones dignas que favorezcan su superación. No será nunca con actitudes autoritarias ni con decisiones de mayoriteo como la población de la ley federal en cuestión, la forma en que podrá lograrse el desarrollo profesional y personal de las y los trabajadores quienes con sus familias aspiran a mejorar estadios de bienestar. Esto es lo que publica hoy el PRI, bueno, el comunicado que emite el PRI al respecto, y pues veremos cómo avanza este tema que está siendo ya revisado o están pidiendo que se revise por la Suprema Corte de Justicia, que repito, es juez y parte. Desde la Suprema Corte de Justicia quieren que no se haga valer esta ley en el Poder Judicial y ellos son los que van a tener que revisar esto. Y repito, veremos si el apoyo que le da la oposición a el Poder Judicial pues no compromete la actitud del mismo Poder Judicial. De un problema que teníamos, que es el tema de los salarios y la resistencia de los jueces, ahora tenemos dos. Que los partidos políticos, bueno, en este caso los senadores de oposición, están respaldando al Poder Judicial. Y se están metiendo en una bronca que ya es una bronca de poderes. El judicial contra el ejecutivo. Vaya tema. Este tema es indiscutible pregunta para la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador que va a haber mañana. Quienes están viendo el Caporal Nocturno, vámonos a tener que irnos a dormir y a esperar a mañana a ver qué responde López Obrador al respecto, pero quienes vean este video en el Caporal Matutino, este fragmento lo voy a subir mañana después de la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, así que a partir de ahorita viene la respuesta de López Obrador. Yo quisiera preguntarle su opinión acerca de esta acción de inconstitucionalidad que interpusieron algunos senadores encabezados por el PRI sobre el tema de la ley de remuneraciones. Sí, no estoy enterado si la acción de inconstitucionalidad la presentaron los senadores también.
No fueron nada más los jueces. Ah, bueno. Pues sí. Pues de que se quieren seguir rayando. No, están en su derecho. Están en su derecho. Y que la instancia correspondiente resuelva. La Suprema Corte de Justicia ya dijo que va a definir los criterios con los que se van a resolver todos los amparos que están en el Poder Judicial de la gente que se está negando a que le bajen el sueldo y que ya se protegió judicialmente. ¿Ustedes tienen contemplados el dinero que tienen que recibir estos empleados? Porque el procedimiento de amparo a todos ya les dieron suspensión temporal, entonces a ellos no se les puede aplicar la ley a los que tienen estos amparos hasta que no resuelva la Corte estos criterios. Entonces, dentro del presupuesto, ¿ustedes tienen contemplado el dinero que le tienen que dar con los mismos sueldos a estos funcionarios? Y la segunda es, ¿cuál es el plan B que tiene el gobierno mexicano ante la posibilidad de que la Suprema Corte termine invalidando la ley de remuneraciones? Porque pues ya existe esa posibilidad. Gracias. Parte del tema lo vimos en el caporal nocturno de ayer. El resultado legal. Yo les explico en términos generales cuál es el procedimiento en cuanto a la integración del presupuesto. Como somos poderes autónomos, independientes, nosotros elaboramos el presupuesto del gobierno federal, del Ejecutivo Federal, y recibimos las propuestas del Poder Judicial y del Poder Legislativo, incluso también de otros organismos autónomos. Y nosotros, por ley, tenemos que enviar así a la Cámara de Diputados el presupuesto. Nosotros no podemos reducir el presupuesto ni modificar el presupuesto del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo, ni de organismos autónomos. Esto lo puede hacer el Congreso y en particular la Cámara de Diputados, porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto. La aprobación del presupuesto no tiene que ver con la Cámara de Senadores, la ley de ingresos sí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es presentar el presupuesto del Poder Judicial, en este caso, como ellos lo van a enviar, y se va a presentar en general al Congreso. Siempre se busca articularlo de manera que se puedan garantizar los compromisos fundamentales, siempre. Y va a ser la Cámara de Diputados la que va a decidir en definitiva. Nosotros vamos a apoyarnos en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, en la ley y de manera especial en la aplicación del artículo 127 de la Constitución, que establece, entre otras cosas, que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Yo creo que voy a ganar como 108, 110 mil pesos mensuales y de ahí para abajo. Y esa es la inconformidad que existe, porque hay muchos funcionarios de arriba en el Poder Judicial y también en el Poder Ejecutivo, y los había también en el Poder Legislativo, que estaban hasta 2, 3, 4 veces arriba de
este tope. Aclaro que no solo sueldo, porque se establecía un sueldo y además habían compensaciones, bonos y otras prebendas que en conjunto llegaban a significar ingresos de 500, de 600 mil pesos mensuales. Entonces, eso es lo que se está corrigiendo en el marco de la ley. Yo voy a ser respetuoso de lo que decidan los jueces en esta materia, pero creo que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. No es posible que un servidor público gane 600 mil pesos mensuales y que además todavía se diga que es el encargado de impartir justicia. Se me hace una contradicción. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. Es mi derecho a expresarme, pero al mismo tiempo yo voy a respetar la decisión de los jueces y de la instancia judicial que resuelva sobre este asunto, porque lo otro también lo aviso, ya hay Estado de Derecho, que no había, era un Estado de chueco, ahora hay Estado de Derecho. ¿Qué opinan sobre este tema? No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios, reventar el botón de like, suscribirse, seguirme en el resto de las plataformas porque ando compartiendo información de otros temas también políticos que no suelo mencionar en los videos. La realidad me rebasa, pero afortunadamente se pueden desahogar en otras plataformas de redes sociales. Agradezco a quienes ven el Caporal a Cucharadas.